La primera pregunta ya sucedió y es sobre si la psicoterapia funciona. Es una pregunta genuina, es una pregunta que durante mucho tiempo tuvo una respuesta provisional, una respuesta que fue dada por este señor que ven en pantalla que se llama Eysenck, Hans Eysenck. Él, entre muchas cosas, pues estaba en contra acérrimamente, de una manera vívida, de una manera totalmente comprometida, de alguna manera decirlo, and estaba comprometida con la idea que no existe el psicoanálisis, ¿no? Que el psicoanálisis era una mala praxis en el campo de la salud. En este camino, en contra del psicoanálisis, Eysenck, pues, hizo un estudio muy pionero en los 50, un estudio pionero en la cual comparó si la psicoterapia funcionaba, si la comparamos con la lista de espera, es decir, con personas que no han recibido y que simplemente están allí por el paso del tiempo nada más, ¿no? Entonces, en esto, los resultados que se obtuvieron fueron pues que el psicoanálisis no era mejor que simplemente el paso del tiempo. A su vez, también encontró otras formas de psicoterapia que no son psicoanalíticas, también las comparó y se observó que no, tampoco tenían muy buenos resultados, la verdad. Entonces, esto hizo que la psicoterapia sea al menos tenida como algo alternativo, algo no oficioso, algo no formal, sino algo que podemos de alguna manera tener en cuenta, ¿no? Eh, sí, acá nos comenta, en caso de ser necesario, ¿cómo se determina la psicoterapia cuando un consultante requiere o no uso de psicofármacos? Es una buena pregunta y ahorita lo vamos a hacer, pero ahorita lo guardamos quizás. Sí, es una buena pregunta. Muchas gracias, Víctor. Pero entonces la pregunta que estamos ahorita hablando era si la psicoterapia funciona, ¿no? Entonces, Eisen hice ello, lo que le conocen también como la tesis de la remisión espontánea, ¿sí? De que, pues básicamente comparándola con la remisión espontánea o la recuperación simplemente, pues bueno, pues no había mayores diferencias, ¿no? Pero es hasta 1970 donde ya hay datos mucho más consistentes de que la psicoterapia efectivamente funciona. Aunque empezaron en los 50, en los 60, justamente como respuesta al trabajo de Eysenck, comenzaron a hacer investigaciones, ensayos clínicos y de otra naturaleza para fundamentar que la psicoterapia sí funciona. En el 77 hay este artículo histórico de Smith y de Glass donde se hace un metaanálisis de la psicoterapia y efectivamente es mucho mejor, ¿no? También tengo que ser honestos y comentarles que hasta el 2000 y tanto, 2012 aproximadamente, es cuando el Instituto de Salud Mental estadounidense oficializa y recomienda la psicoterapia como una forma de tratamiento efectiva dentro de la salud mental. Entonces esto es muy reciente, o sea, no tiene mucho tiempo, no tiene mucho tiempo, o sea, no es... y esto también explica mucho de cómo está la situación de la psicoterapia, ya sea en los países industrializados o también en los países que estamos en vías de industrialización o los países que le llaman del sur global, ¿no?
en la cual nos encontramos nosotros. Bueno, entonces, esto nos hace la siguiente pregunta, ¿no? Ya la psicoterapia funciona, ¿ok? Está bien. Ahora, ¿cuántas psicoterapias existen y cuántas de esas psicoterapias funcionan? Pues, ¿todas funcionan? Por el hecho de ser psicoterapia, ¿todas funcionan? ¿O algunas sí, algunas no? Bueno, entonces eso nos hace ver que tenemos que identificarlas a las psicoterapias con alguna nomenclatura, ¿no? La nomenclatura general o histórica ha sido la nomenclatura de las escuelas, ¿no? Las grandes escuelas. El psicoanálisis, la humanística o centrada en la persona, que también le llama, en su momento en los 50, o la conductual, digámoslo así, y la psicoanalítica, ¿no? Esas son las grandes fuerzas que le llamaron en Estados Unidos también, en el campo de la salud mental y la psicoterapia. Pero pues a lo largo de los años, pues eso ha cambiado, ¿no? Eso ya no es así, ya no existen solamente esas grandes fuerzas, ¿no? Existe una gran variedad de psicoterapias, ¿no? Una gran variedad. La sistémica, ahorita les estoy comentando de los grandes grupos en los años 50, ¿no? Más o menos, ¿no? Entonces la sistémica viene todavía después, por lo que yo tengo entendido, al menos registradas. Pero ¿cuántas existen? A ver, en la actualidad, bueno, en la actualidad existen más de 500. Hasta el 2018 habían 500 psicoterapias registradas, ¿sí? O sea, 500. O sea, la sistémica sí es una de ellas, ¿no? Obviamente. Entonces podemos ver que desde los 1950, que habían cuatro fuerzas, hasta el 2018 aumentaron, pues, o sea, más de 500, ¿no? Aproximadamente 500 psicoterapias. ¿Cómo se sabe que existen esas psicoterapias? Bueno, generalmente por el ciclo de vida de una psicoterapia. ¿Cuál es el ciclo de vida de una psicoterapia? Entonces, no sé si lo han preguntado. ¿De dónde salen? ¿Cómo nacen? ¿Cómo se desarrollan? Y si sucede, ¿cómo mueren? ¿Cómo es el ciclo de vida de una psicoterapia? En los años, los que eran, por eso creo que es un gran corte histórico, que hasta los 50 la psicoterapia era brindada sobre todo por los campos vinculados a la salud mental y por los psiquiatras. Era un terreno propio de la psiquiatría. En los años 50 se liberaliza a partir de los efectos de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial hizo que puedan brindar servicios en salud mental otros profesionales que no sean médicos ni psiquiatras. ¿Quiénes? Enfermeros, asistentes sociales y psicólogos. Y esto colaboró para que haya esta explosión, ¿no? Este boom, ¿no? De psicoterapias. A diferencia de antes, donde por la cantidad y la forma, el ciclo de vida antes de los 50 era distinta, era más filosófica, era más de una escuela académica, filosófica, y que se conectaba con la psiquiatría y que estaba ahí presente, ¿no? Con el interés de cientificar un trabajo, sobre todo filosófico, ¿sí? De ayuda a la otra persona. Entonces, esa era más o menos la dinámica. Entonces, podíamos ver psicoterapias que ahí le llaman espiritistas o espirituales, también que a veces la han llamado, o más biologicistas, ¿no? Antes de los 50, ¿no? Bueno, entonces después de los 50, pues ya entra el boom. Y ahí hay un ciclo de vida que va a aparecer y que se va a mantener hasta el día de hoy, que es de una naturaleza distinta. En este ciclo de vida, a partir de los 50, lo que pasa es que los psicoterapeutas, que son buenos, que son efectivos, comienzan a querer formalizar su trabajo. Van a querer diferenciarse de sus colegas y van a formalizarlo generalmente con un libro, no necesariamente con una producción científica. Un libro no necesariamente es una producción científica, sino la publicación de un libro en la cual esta persona cuente cómo trata a sus consultantes o a sus pacientes, porque esta persona pues comienza a tener muchos seguidores. O sea, bueno, pues su trabajo suele ser relevante, suele tener efecto en un sentido de que los consultantes, los que asisten a sus consultas, pues creen en esta persona, publica su libro, le pone un nombre y este nombre con esta terapia, pues comienza luego él a
patentarlo, ¿no? A ponerle un copyright, a ponerle un nombre. ¿Y para qué hacen eso de ponerle un nombre, un copyright? Para luego, pues, ofrecer formaciones o cursos dentro de sus institutos que lleven consigo su nombre, ¿no? Y son muy dependientes a la figura, ¿no? A una persona. Son muy dependientes. Entonces podemos ver, bueno, la terapia de algunos de... No quiero, no quiero meterme en problemas, ¿no? Pero, pero bueno, supongamos la terapia de tal persona, la terapia de tal persona, la terapia de tal persona, la terapia de tal persona. ¿Sí? O para tal cosa o para tal cosa, ¿no? Generalmente así se describen las terapias y ese es el ciclo de vida, ¿no? Alguien que se formó en algún tipo de psicoterapia discrepa de la forma de trabajo de esta forma de hacer psicoterapia, es exitoso en el sentido de mediático, escribe un libro, escribe un contenido donde explicita cómo atiende a las personas. Y en este asunto de que explicita cómo atiende a las personas, hay mucho contenido. Por ahí Tomás Sas, que es un gran crítico de la psicoterapia, señala que hay mucho contenido en términos religiosos, ¿no? En términos de revelaciones, en el término de yo sé cómo atender a mis consultantes porque se me ha revelado cierto saber místico o especial o extraño en el cual yo solamente puedo tener acceso y yo le puedo enseñar a las demás personas, ¿no? Entonces hay una secularización, digamos, de alguna manera. Se publica, comienza a enseñar a otras personas y se comienza a hacer una nueva psicoterapia, ¿no? La persona generalmente muere y como no está muy bien institucionalizado, pues termina, ¿no? Acaba ahí, nace otra psicoterapia y otra persona y se mantiene. O algunos otros de sus discípulos o las personas más cercanas comienzan a retomar el trabajo, ¿no? Y hacer variaciones del otro, del anterior, digamos, y hay un lenguaje muy religioso, en el sentido, como le decía, secularizado, de discípulo y maestro, ¿no? Hay una relación así. También podemos verlo como un tipo de relación tipo oficio, ¿no? O sea, como voy a aprender un oficio más que una profesión, ¿no? Bueno, entonces eso es el ciclo de vida de las psicoterapias, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, de esas 500 que estaban registradas, pues también hay muchas de ellas que ya cayeron en desuso, ¿no? Ahora, teniendo en cuenta ¿por qué es importante este número o este registro de las psicoterapias? Porque permiten saber y que apareció a partir, bueno, lo que ya les estaba comentando anteriormente, de cuáles sí funcionan y cuáles no funcionan. Entonces, en este ciclo de vida hay una desviación, ¿no? Algunos de los que están en este ciclo de vida, cuando escriben este libro, cuando escriben estas memorias, pues de cómo atender, algunos de ellos tienen unas afiliaciones más vinculadas a la ciencia, ¿no? Por alguna razón de su vida. Y permiten o hacen el intento o han hecho llevar y convertirlo en una guía, ¿no? En un protocolo y ser sometido a investigación, ¿sí? Ese es generalmente, ¿no? Y esto aparece a partir de los 70, sobre todo en Estados Unidos, por el auge de lo que podemos conocer como los seguros médicos, ¿no? O los seguros de salud en general. Entonces, algunos se interesaron justamente a desviar el ciclo de vida regular y someterlo a la empiria, ¿no? A buscar, a mí me gusta el término de un alemán que llama así, buscar prestigio empírico, ¿no? Es decir, buscar que resultados empíricos puedan validar esta guía o esta forma de hacer psicoterapia con el objetivo a su vez, de ingresar al sorteo del financiamiento gubernamental o entrar al sorteo del financiamiento privado, pero obligado por el Estado, que serían los seguros de salud. Y en este caminito, eso también está muy inspirado en un movimiento que en medicinas que se llama medicina basada en evidencia. Entonces, bueno, entonces entra en el mismo juego, ¿no? Para comparar, así como en el caso de la farmacoterapia o en los fármacos, se comparan
los protocolos y el empleo de alguna sustancia y se comparan los efectos a largo tiempo o a corto tiempo, mediano, mediano plazo, pues algunos y si hacen lo mismo como si fuera una medicina, también comparan, pero en este caso la guía de tratamiento o el protocolo. Y algunos en ese sorteo ganan y otros pierden. En ese sorteo no lo estoy diciendo de manera peyorativa, sino en un sorteo me refiero a poner a prueba si lo que vienen haciendo tiene algún tipo de prestigio empírico, pueden ganar prestigio empírico. ¿Sí? Esa es una variación del ciclo de vida de la psicoterapia reciente y que cada vez es más frecuente. Por aquí alguien me puede decir, yo pensé que venían desde alguna posición teórica, ¿no? Psicológica, algunos me pueden decir, y eso es falso, ¿no? Que la gran mayoría de las guías de tratamiento no vienen de las ciencias en un sentido como de alguna forma de hacer psicología, digámoslo así, ¿no? La gran mayoría viene de formas refinadas de hacer filosofía. Por ejemplo, cuando estamos hablando de terapia cognitiva para la depresión de Beck, estamos empleando métodos o metodología propios de filosofía aplicada, ¿no? ¿Qué cosa de filosofía aplicada? Pues recursos del debate socrático, ¿sí? La búsqueda o el empleo también de una manera peculiar del método científico, pero como un método, ¿no? O sea, como búsqueda de hipótesis, resultados, esto que es, sí, que es filosofía, o filosofía de la ciencia, si me lo permite, pero emplearlo para los problemas personales, ¿no? Entonces es básicamente así, ¿no? What? Y esto no quita que ganaron prestigio empírico, ¿no? Y si hay que elegir, hay que elegirlos, ¿no? Por supuesto que sí, ¿no? Pero es más o menos el caminito. La excepción, con casos muy puntuales, han sido que así hayan venido de alguna ciencia del comportamiento, ¿no? Es muy raro, pero sí ha sucedido, ¿no? ¿Cuáles? Alguien me puede preguntar. Bueno, la terapia conductual fue en un inicio eso, ¿no? Fue en un inicio, ¿no? La terapia conductual eh, propuesta por Wolpe o algunos otros colaboradores. O también en su momento con otros, porque hay varios, ¿no?, que proponen lo de la terapia conductual. Pero bueno, ¿no? Entonces eso es otro camino y quizás en otro momento lo podemos conversar, pero volviendo a la cuestión de cuál es el ciclo de vida, más o menos le comenté lo del ciclo. Ahora, cuando ya sabemos cuáles funcionan, ¿no? Eso también, ¿no? O sea, ya sabemos, bueno, algunas funcionan y otras no funcionan. Aquí Víctor dice por eso, similar a la implementación de la división 12 en APA. Sí, sí está vinculado, pero la división 12 tiene una historia peculiar que quizás en otro espacio lo podemos conversar, ¿no? Pero no es tanto directo como ping pong, digámoslo así. Ha habido otras características, pero sí está vinculado, ¿no? Víctor. Entonces, gracias también. Ahora, ya sabemos cuáles funcionan y cuáles no funcionan. Ahora, hay algunos que han tratado de ir un pasito más allá, y es por qué funciona la psicoterapia. O sea, ¿qué hace que funcione la psicoterapia? Así como podemos decir la farmacoterapia, y tenemos algunos fármacos, sabemos que algunos funcionan y otros no funcionan, pero hay un armazón que es la química y bioquímica que nos permiten, y la biología en general y las neurociencias, que nos permiten saber que por qué algunas funcionan, algunos fármacos funcionan y por qué otros fármacos no funcionan. O sea, hay un armazón, hay un soporte explicativo, para llamarlo de alguna manera. En el caso de las psicoterapias, lamentablemente, no hay ese armazón o ese soporte. Uno diría, no, sí, la psicología experimental. Wow, bueno, pues eso quizá lo podemos hablar en otro momento. ¿Sí? Pero no hay ese soporte. Es decir, hay resultados que nos hacen pensar, y aquí voy a pasar una imagen, quizá me voy a adelantar. Hay resultados que nos hacen pensar que a veces los resultados de la psicoterapia es como un cuy en una tómbola, ¿no? Hay resultados en la psicoterapia que nos hace pensar a eso. ¿Cómo, no? Pues, ¿cómo puede ser posible que la terapia o la terapia psicodinámica breve para la depresión tenga evidencia y al mismo tiempo la activación
conductual también tenga evidencia y la aceptación conductual también tenga evidencia. ¿Cómo es posible, no? Que obtenga un prestigio empírico comparable. ¿Por qué, no? ¿Cómo podemos explicar eso, no? Entonces, bueno, ¿no? Entonces, ese es más o menos lo que quisiera llevarlos el día de hoy, en lo que los minutos que nos quedan, ¿no? Que son muy pocos. Sí, entonces, ¿por qué funciona? Bueno, ante esta pregunta de por qué funciona, nace un movimiento que quiero decir también que dónde inició, porque a veces no, inició en lo que se conoce como la terapia orientada hacia la persona, ¿no? Los humanísticos fueron los pioneros en hacer a la psicoterapia como un objeto de estudio en sí mismo. ¿Sí? No necesariamente como una psicología aplicada, que ese es un gran problema, ¿no? Es como creer que la medicina es solo biología aplicada. No, la medicina no es solo biología aplicada. Hay otros conocimientos prácticos que envuelven a la medicina. Y la medicina tiene mucha más historia que la biología. Y de hecho, pues creo que también con la doctora Flower que nos acompaña, siempre hablábamos y nos comentábamos la historia de los odontólogos, ¿no? De los médicos barberos que le llamaban, ¿no? De la medicina tiene una historia larguísima y el cruce que hay entre la biología científica o moderna y la medicina es muy reciente, ¿no? De igual manera, cuando hablamos de la psicoterapia, hay un tipo de psicoterapia, bueno, no tipo de psicoterapia, hay algunos interesados en la psicoterapia, no entran en la psicoterapia para aprender a hacer psicoterapia, no entran en la psicoterapia para buscar sus fundamentos, no. Hay algunas personas, investigadores, que han tomado la psicoterapia al fenómeno psicoterapéutico como un objeto en sí mismo, ¿no? Con el objetivo también de disminuir los sesgos, ¿no? Porque si tú entras a algo generalmente para obtener un beneficio personal, pues obviamente hay un sesgo, ¿no? Ya sea que para enseñarlo, para no enseñarlo, o para tú aprenderlo y luego dedicarte, hay un sesgo, ¿no? Entonces hay una rama de la generación de conocimiento en el campo de la salud mental que ha hecho la psicoterapia como un objeto de estudio en sí misma para poder explicar, independientemente de lo que nos digan los actores, los involucrados, que como siempre sucede en el mundo, hay intereses, hay ganancias, hay pérdidas, hay cosas involucradas. Entonces, pues, estos actores, este movimiento en el caso de la salud mental, pues se ha llamado como factores comunes. ¿Por qué este nombre de factores comunes? Por una gran idea, ¿no? Que me parece una gran idea. Quizás otros pueden decir que no, pueden discrepar, por supuesto que sí, pero es una gran idea, ¿no? ¿Cuál es la gran idea? Pues bueno, estos resultados que nos parecen que fuera como una tómbola y por una carencia de una relación concreta con los fundamentos de alguna ciencia comportamental, sí, que en los últimos años ya ha tratado de suplirse un poco con las neurociencias, pero esa carencia con ello, eh, y pues bueno, yo creo que entonces dicen, bueno, mejor hay que examinar la psicoterapia, evitando los sesgos y viendo los factores comunes, es decir, independientemente de la psicoterapia X, Y, Z, tal, incluyendo que sean conductuales, cognitivas, contextuales, las que sean, ¿no? Humanísticos, hay algo que tienen en común independientemente de lo que nos digan las personas que están involucradas en esa psicoterapia o de lo que ellos crean que por qué funciona lo que están haciendo. Porque todos estamos sometidos al sesgo, ¿no? De hecho, hay un dato que es casi el pilar de esta forma de entender a la psicoterapia de los factores comunes, que nos dice que el modelo psicoterapéutico o PT, el modelo psicoterapéutico, explica solamente el 1% del éxito de la psicoterapia, ¿sí? Entonces, esto es muy contundente, y es algo que se repite mucho, o sea, en este sector, que yo se lo recomiendo si quieren profundizar sobre factores comunes. Y uno dice, bueno, entonces, si solamente el 1% es explicable por el modelo, por decir, por las características peculiares del modelo, entonces es indiferente el tipo de psicoterapia, ¿no?
Pero ojo, y eso no necesariamente es así, porque también hay que hablarlo. A veces esa es una lectura posible, pero es una lectura un poco limitada, ¿no? Lo que nos dice es que si bien solamente el modelo psicoterapéutico explica el 1%, muchos de los otros factores son modulados por el modelo psicoterapéutico. ¿Sí? Hay un término en análisis de datos que es la modulación, ¿no? O sea, hay un elemento que modula otros elementos. Entonces, algunos modelos psicoterapéuticos modulan qué cosa, otros factores, ¿no? ¿Cómo qué factores, ¿no? Que ahorita los podemos ver, que son los que pueden explicar, ¿no? ¿Cómo, qué cosa? Si está presente o no el factor de consenso, objetivos consensuados. En toda psicoterapia hay un momento en el cual o hay objetivos consensuados o no hay objetivos consensuados con el consultante, ¿sí? O sea, o te sientas, haces un consentimiento, que debería suceder, un consentimiento informado. En el sentido del consentimiento informado siempre hay esta lógica de que es un papel. El consentimiento informado no es un papel. El consentimiento informado es un principio bioético, en la cual te dicen qué vas a hacer, qué van a hacer contigo. Al igual cuando vas con un odontólogo, cuando vas con un médico, cuando vas con cualquier entidad en un servicio de salud, la otra persona te dice qué va a hacer contigo. Eso es el consentimiento informado. Bueno, entonces uno de los factores que explican más el éxito o el fracaso de la psicoterapia es la presencia de objetivos consensuados, la presencia de interacciones empáticas, es decir, que el psicoterapeuta pueda ponerse en el lugar del otro, expresiones como que, y aquí viene, ¿no? Como las revelaciones, ¿no? Las revelaciones es un término sobre todo humanístico, para dar cuenta de una forma en cómo alguien se expresa lo que está sintiendo la otra persona, pero dando un ejemplo personal, el profesional brinda un ejemplo personal, ¿no? De algo que le está pasando, para mostrar justamente una relación empática con el consultante. ¿Qué cosas más explica, no? La alianza, ¿no? La alianza terapéutica, ¿no? Y la alianza terapéutica engloba muchas cosas, sobre todo la compatibilidad entre el consultante y el psicoterapeuta. Pues el consultante muchas veces tiene una posición sociopolítica y eso engloba muchas cosas. Y también el profesional tiene posiciones sociopolíticas que a veces no son compatibles y no permiten una adecuada alianza psicoterapéutica. ¿Qué quiere decir? Y que eso también modula el otro factor que es el objetivos consensuados. Bueno, entonces ello, ¿no? Entonces, ¿qué más? También las afirmaciones o las recompensas positivas, ¿no? También la congruencia y la genuinidad. ¿Qué tan genuino es el psicoterapeuta cuando está atendiendo al consultante? También eso es un factor muy importante. De ahí vienen otros factores, pero creo que lo que he mencionado hasta el momento esto es un modelo que se le conoce como el modelo contextual. Ojo, me adelanto, no tiene nada que ver con el contextualismo. Es un modelo contextual de factores comunes, que así le llamo. ¿Sí? Y que nos ayuda a consolidar los ensayos clínicos aleatorizados y mostrarlos de una manera con el poder de cada uno de estos factores, con una gran cantidad de datos, que pueden verlo ahí en el artículo que lo comparto aquí, ¿no? Y bueno, ¿no? Entonces, ¿a qué les lleva, a qué decía esto? Si bien el 1% es explicado por elementos estrictos del modelo psicoterapéutico, los autores nunca desacreditan y dicen, bueno, ¿no? Entonces no vale la pena el modelo psicoterapéutico. No, lo que sucede es que los modelos psicoterapéuticos hacen que alguno de estos elementos cobren mayor o menor relevancia, modulan los otros elementos. Por ejemplo, una psicoterapia que es quizás más humanística va a elevar alguno de estos elementos, lo va a poner más relevantes. Por lo tanto, eso va a predecir mayor o menor éxito. Cuando no lo son o si lo son, eso, ¿no? Aquí, hasta el momento, es teniendo en cuenta una constante en el consultante, ¿no? Hay modelos ya contemporáneos que toman en cuenta la variabilidad de los consultantes. Sí, una de esa gran variabilidad que lo hablamos siempre también en su momento dentro de la formación, es que no todos los problemas en los consultantes son los mismos. No, son problemas psicológicos. Bueno, yo en varios espacios he dicho, para mí no me informa científicamente y objetivamente nada decir un problema psicológico. No me dice nada, nada. No me dice de qué se trata, no me dice nada, ¿no? O sea, lo que hay sí son problemas sociales, ¿no? Y una dimensión individual del problema social, ¿no?
Pero bueno, sí, incluso decir problema biológico, pues es más informativo, ¿no? Pero pues problema psicológico no. Pero en las investigaciones suelen separarlos entre problemas interpersonales y problemas intrapersonales, ¿no? Entonces, y esa variación entre la naturaleza de los problemas también afecta cómo se expresan estos factores comunes, ¿no? Hay otra que me gusta un poco más, que es la de clasificar los problemas de interés en la psicoterapia como problemas que son de corte de entrenamiento de habilidades o problemas que son de toma de decisiones. Esa a mí me gusta mucho más, ya que puede clasificar muy bien los procedimientos en psicoterapia, ¿no? Que hay procedimientos o momentos en la psicoterapia donde alguien está enseñándole algo a la otra persona, al consultante, habilidades, competencias de algo, generalmente habilidades para la vida. Ahí me tomo una palabra del buen profesor Diego Torres, que es parte de la formación, que él justamente utiliza mucho, habilidades para la vida. Es un término muy específico para mí y nos habla de que, bueno, no son habilidades para el trabajo, no son habilidades transversales en todos esos ámbitos que sirven para la convivencia o el buen vivir, digamos. Bueno, entonces, y otras cosas que vienen a consulta, que es para tomar decisiones sobre aspectos vitales de su propia vida, ¿no? Pero bueno, eso también afecta o cómo se expresan estos factores comunes. Bueno, ¿no? Bueno, entonces yo creo que con eso es lo que más o menos quería hablar el día de hoy. No sé si hay algunas preguntas en el YouTube o si hay unas preguntas acá en el chat, lo podemos hacer, ¿no? O sea, un momentito, ¿no? Porque ya es más que todo para que lo tengan en cuenta. Acá dice, en el caso de ser necesario, ¿cómo se determina la psicoterapia? Para responder tu pregunta, pues se necesita la evaluación, la conceptualización del caso. No te puedo decir en cuáles sí utilizan psicofármacos y en cuáles no. Sí, eso sería irresponsable de mi parte. ¿Qué es conceptualización del caso? Es la, el peso que tiene un profesional para poder gestionar la información que recopila y tomar una decisión clínica. Sí, eso es lo que diría. Y eso lo hacen tanto los médicos, tanto los psiquiatras y también los que se dedican a hacer psicoterapia. Sí, entonces no es una decisión fácil y amerita también el compromiso del consentimiento informado, ¿no? Dependiendo, bueno, qué se ajusta más a la vida del consultante y con qué tiene más afinidad también. ¿Sí? Obviamente, ¿no? Y ahí eso es lo que podría responderte, Víctor, ¿no? No hay casos tajantes donde en algún sí o sí se necesitan psicofármacos, casos tajantes donde sí o sí se necesita psicoterapia, ¿no? Recordemos y valoremos nuestro trabajo, ¿no? Nuestro trabajo es un intermediario y una mediación profesional. Sí, ¿para qué una mediación? Es una opinión y una apreciación profesional. Por lo tanto, si no, si te pudiera responder esa pregunta, pues no tendría ningún sentido la existencia de la profesión. Sí, porque podrían ver en internet y podrían saber exactamente, bueno, tales problemas si necesitas psicofármaco y tales problemas no. Y bueno, pues ¿para qué existimos, no? Sí, entonces, bueno, eso es lo que yo podría responder un poquito. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. No sé si, bueno, André me comenta si hay personas que han contestado o participado por YouTube. Si no, pues ya estaríamos terminando, ¿no? Sí, por YouTube no hay consultas como tal aún. Excelente, ¿no? Entonces, bueno, dice muchas hasta el momento bastante claro, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que han estado participando el día de hoy. En verdad, este es un espacio que queremos promover dentro de la asociación y que es para un poco difundir la forma de trabajo que estamos llevando o haciendo las cosas dentro de la formación en psicoterapia, que es un bonito proyecto que tenemos en conjunto para formalizar y hacer más seria el trabajo psicoterapéutico y quitar un poco el sesgo, ¿no? ¿Qué sesgo? El sesgo que te puede venir, que puede provenir de haber solamente aprendido ciertas cosas y no ver un panorama más amplio, ¿no? De la psicoterapia. Que eso te pueda decir, no, es ecléctico, no. Siempre partes de un punto de vista, eso también no se niega, ¿no? Pero partir de un punto de vista no hace o desconoce los demás, siempre y cuando se pueda hablar dentro de los terrenos de la ciencia y la evidencia. Por eso así lleva por nombre nuestra formación. No lleva por nombre contextual, ni conductual, ni cognitiva, no. Él lleva por nombre una formación en psicoterapia y que pueda trabajar todo lo que esté dentro de la evidencia y de la ciencia, pero también reconociendo la autenticidad de cada uno. Por ejemplo, uno de los factores comunes que ahí podemos ver acá
es la genuinidad, ¿no? ¿Qué tan genuino eres, ¿no? Es decir, qué tan genuino eres con lo que vienes haciendo. Es decir, tú, si tienes una guía y esa guía de trabajo de tratamiento es incompatible con tus postulados sociopolíticos e incluso filosóficos y otros, ese es un mal, va a ser un mal efecto, ¿no? Para la psicoterapia. ¿Sí? O sea, no, o sea, bueno, lo vas a hacer simplemente para, bueno, pues casi dice, ¿no? No, ese es un factor justamente muy... Aquí Arturo decía dos elementos, un momento que es en la psicoeducación para la vida y el otro. Dos elementos, un momento que es psicoeducación para la vida. No, no lo comenté como psicoeducación para la vida, ¿no? Yo nunca utilizaría psicoeducación para la vida. Me parece un término espantoso. No me gusta lo que es habilidades para la vida. Lo que haya es habilidades. Las habilidades no son ni psicológicas, las habilidades son habilidades, nada más. Y que tú lo puedas modificar a partir de tu conocimiento de la psicoterapia, o tu conocimiento a partir de los fármacos, o tu conocimiento médico, ya es otra cosa. Pero las habilidades son habilidades y competencias. Tú eres competente en algo o no eres competente en algo. Eres hábil en algo o no eres hábil en algo. Que algunas instituciones de la sociedad se dediquen a formalizarlas, por ejemplo, la educación formal, digámoslo así, por la educación como tal, la secundaria, la primaria o la educación superior, ya es otra cosa y le podemos poner adjetivo, pero eso puede ser muy tramposo, ¿no? Porque, bueno, puede generar muchos problemas y a mí me gusta, quizás ya lo he comentado en otros espacios, la claridad conceptual. Me disculpará, pero así nos entendemos mejor. O al menos lo que yo quiero expresar, ¿no? Cada uno es libre de expresarse como, si puede fundamentarlo de la mejor forma posible. Entonces, las habilidades, si deseas hay habilidades para la vida, que tú entrenas habilidades para la vida, para que se vuelva competente y hábil en algo. Por ejemplo, ¿cómo, cómo decirle a tu jefe o cómo decirle no sé, ¿no? Algo muy específico, ¿no? ¿Cómo decirle a tu familia que, eh, que vas a dejar de hacer, que vas a dejar la universidad, ¿no? Y te vas a dedicar a otra cosa? Es una habilidad muy específica y por eso la psicoterapia entra y es pertinente porque son muy personales. No es como la habilidad de sumar o no es la habilidad de multiplicar, ¿no? No, son habilidades que nacen desde las instituciones informales, del día a día, de lo cotidiano, ¿sí? No hay una reglamentación, por eso viene lo informal, ¿no? Lo formal es con documentos y esto. Lo informal es lo que espontáneamente aparece dentro de las situaciones de vida que tenemos todos. Entonces esto de, bueno, ¿cómo le digo a mi padre, a mi familiar, que ya no voy a estudiar lo que he estudiado ya 4 años, ¿no? Y lo voy a dejar y voy a dedicarme a hacer otra cosa, ¿no? Y ya no voy a la universidad. ¿Cómo digo eso? ¿Cómo hablo sobre eso? Entonces, eso le está causando, por supuesto, muchos asuntos de malestares, incomodidades, que desde un modelo biomédico puede ser interpretado como un trastorno, por supuesto. Ojo, no estoy peleado o sea, yo trato a modelo biomédico como un reporte institucional de un sector que se llama el sector salud. No tengo que estar en contra de. Es informativo, pero obviamente no es la última palabra. Digo, el de reporte de una institución de salud es tan viable como el reporte de la, es tan viable como el reporte de la universidad que me está diciendo que esta persona está a punto de desaprobar o que ya está en la trica, ¿no? Esos reportes son sumamente informativos para yo tener un panorama del caso y la conceptualización del caso. Entonces en este caso es una habilidad o competencia tan específica, tan circunstancial, a mí me gusta ese término, que hay que entrenarlo por medio de un tratamiento clínico en el sentido personalizado, que es la psicoterapia. Ojo, pero no todo lo que sucede en psicoterapia es entrenar. Hay otras cosas que suceden en psicoterapia, que es la toma de decisiones y que personas necesitan un acompañamiento para tomar decisiones que son relevantes para su vida, ¿no? ¿Qué decisiones? Pues justamente estas, ¿no? O sea, ya yo puedo entrenar que esta persona, cómo le va a decir al papá, pero yo no puedo decidir por esa persona si está bien decirle al papá, si está bien dejar la universidad o no. Y eso no entra en el juego del entrenar o no, sino entra en el juego de acompañar a la persona, al consultante, a lograr la mayor cantidad de información disponible de su propia vida para que él tome la mejor decisión informada sobre asuntos de su propia vida, ¿sí?
Y esas no son habilidades, sino son justamente lo que las terapias humanísticas, a mí me agrada, justamente hablan como el autoconocimiento. Uno no se autoconoce en el aire, ¿no? Siempre se autoconoce para algo, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué te examinas o te examinas a ti mismo, ¿no? Te examinas para tomar algo, una decisión, ¿no? Porque hay algo que te está, porque si no lo tomas, la decisión te va a tomar a ti. Y eso sucede. O sea, si tú esperas, luego la vida misma va a tomar esas decisiones por ti. Y ahí vienen justamente muchos casos que en tu modelo biomédico te dice como estrés, como depresión, como ansiedad y esto, ¿no? Sí, bueno, yo creo que con eso vamos terminando.